grabar porque nunca grabo. No, es igual grabo. ¿Sí? Ya. Entonces, hemos visto, ¿cierto? Ya hemos visto las reacciones químicas. Hemos visto las reacciones químicas cotidianas, ¿cierto? Ya mandé la guía. Hemos visto cada una de estas diapositivas, las hemos repasado una y otra vez. No sé si quedará aún alguna duda. Rescatar de acá, bueno, todo. Lo más importante, ¿cierto?, es que puedan reconocer, ya sea una reacción, por ejemplo, de combustión completa o incompleta, ¿ya? Acá lo importante era que pudieran, por ejemplo, identificar que una reacción incompleta genera monóxido de carbono, que esta se da, ¿cierto?, cuando hay falta de oxígeno, ¿ya? Bueno, importante también, ¿cierto?, recordar lo que es una óxido de reducción, que en algún momento lo vamos a volver a tocar, el tema, y recordar, ¿cierto?, que una oxidación decíamos que era una liberación de electrones, en cambio una reducción es aquel que acepta electrones. Vimos también la fotosíntesis. Síntesis viene de formación, que a partir de moléculas simples, ¿cierto?, yo genero moléculas más complejas. Acá tenemos, ¿cierto?, la reacción de fotosíntesis. Acá la tenemos mucho mejor explicada, ¿cierto? Acá. Ahí. ¿Ya? Que a partir, ¿cierto?, de dióxido de carbono más agua más energía, ¿cierto?, se va a generar una molécula de glucosa más oxígeno. ¿Ya? Ese oxígeno se generaba a partir de la fotólisis o ruptura del agua. ¿Ya? Ruptura del agua, ¿cierto? Foto viene de luz. Ruptura del agua por la luz, que incide, ¿cierto?, en las membranas de los tilacoides. ¿Ok? Esta fase sabíamos que era dependiente de la luz, en cambio había una fase independiente de la luz, donde ocurría la fijación del dióxido de carbono, ¿ya? Que se llamaba también ciclo de Calvin. Y ahí se generaba, ¿cierto?, a partir de esta fijación de dióxido de carbono, se generaba los glúcidos o glucosa, ¿ya? Obviamente habían varios factores que pueden modificar la fotosíntesis, ¿cierto? Y acá teníamos la reacción, ¿cierto?, de la respiración celular, ¿ya? Acá está la ecuación que ustedes me preguntaban, chiquillos. Yo les comentaba, ¿cierto?, que esto lo llevamos a diario en nuestro cuerpo. Ustedes al comer, ¿cierto?, al ingresar, imagínense esa glucosa como cualquier, ¿cierto?, alimento que está ingresando a su cuerpo, más el oxígeno que tomamos del medio, ¿ya?, para generar dióxido de carbono, que es el residuo, ¿cierto?, que nosotros botamos a través de la expiración, ¿cierto?, más agua, más energía, ¿ya? Entonces era la respiración celular, y para que ustedes se acuerden, ¿cierto?, que la combustión completa veíamos que se generaba a partir de un combustible. En este caso, ¿cierto?, estamos haciendo el paralelo entre la combustión completa y la respiración celular. Nuestro combustible sería el alimento, ¿ya?, más el oxígeno para generar dióxido de carbono, agua y energía. O sea, lo que sucede en nuestro cuerpo, en definitiva, es una combustión completa. También vimos, ¿cierto?, vimos un ácido, ¿cierto?, una base. Decíamos que los ácidos eran aquellos que liberaban protones, ¿ya? Liberaban protones. Sabemos que los ácidos, ¿cierto?, tornaban colores rojos. En cambio, los básicos, ¿cierto?, o sustancias básicas, tornaban color, ¿cierto?, azul, ¿ya? Vimos también, ¿cierto?, si veíamos esta escala de pH, que los ácidos, ¿cierto?, en una escala de pH del 0 a 14, los ácidos, ¿cierto?, se acercaban al 0, los que eran más ácidos. En cambio, ¿cierto?, los que eran más básicos se iban al otro extremo, ¿ya? Dentro de las soluciones del cuerpo, ¿cierto?, todo lo que veíamos en nuestro cuerpo, ¿ya?, todos los fluidos corporales generalmente estaban rodeando, ¿cierto?, el pH 7, que es neutro, ¿ok? En cambio, los artículos de limpieza decíamos que eran básicos, ya que se utilizan para limpieza. Esos son básicos, ¿ya? Siendo, por ejemplo, la soda cáustica de pH 14, o sea, sumamente básico, ¿ya? Y el ácido de batería, el ácido muriático, ese se encontraba, ¿cierto?, cercano al 0, ¿ok? Era sumamente ácido.
El 7 es neutral, ¿ya? El 8 es ligeramente básico, ¿ya? El 7 es neutral, el 8 es ligeramente básico. ¿Ok? Mi gatito está con ataque de llanto. Y la sangre es neutra. Debería ser un pH cercano a 7. ¿Ya? Un pH cercano a 7. Ahora, si la sangre, por ejemplo, es un poco más ácida, puede ser una acidosis, ¿ya? Y puede ser un indicador de algo que está sucediendo en el cuerpo, fuera de lo normal, ¿ya? Los rangos, ¿cierto?, deberían ser neutrales. ¿Ok? De hecho, ahí tenemos, ¿cierto?, los rangos. La sangre, ¿cierto?, tiene ese debería ser su pH, entre 7,3 y 7,4. O sea, recuerden que el agua es 7, así que es neutra el agua. Por lo tanto, ¿cierto?, la sangre tiene que estar en un pH cercano al neutro. Obviamente que la orina igual depende, ¿ya? La orina puede ir de un pH 4,5 a 7,5, ¿ya? ¿Ok? La saliva, ¿cierto?, depende también, ¿ya? Es ligeramente ácida, ¿ok? Vimos que una manera, ¿cierto?, si no tenemos papel pH para determinar la acidez, ¿cierto?, una de las maneras era utilizando, ¿cierto?, el repollo morado. El repollo morado, ¿cierto?, veíamos que puede ser, tiene un constituyente que se llama antocianina, ¿ya? Que lo encontramos en las células, ¿cierto?, de la célula vegetal, ¿cierto?, del repollo morado, ¿ya? ¿Ok? Más específicamente en las vacuolas, por si acaso, de las células del repollo, ¿ok? Y bueno, obviamente nosotros, ¿cierto?, como un indicador natural, nosotros podemos determinar a través de la coloración de la sustancia, ¿ya?, qué pH tiene. Veíamos también, ¿cierto?, que la neutralización es un proceso en el cual se mezcla, ¿cierto?, un ácido con una base. Ya en este caso un ácido fuerte con una base fuerte, ¿cierto?, se van a neutralizar para generar agua más sal, ¿ya? Ahora, nosotros, ¿cierto?, veíamos distintos tipos, ¿cierto?, de neutralización. Entre ellos podíamos ver, ¿cierto?, la picadura de una abeja, que era muy distinta a la picadura, ¿cierto?, de la avispa. Como la abeja, ¿cierto?, inyectaba ¿cómo se llama? La abeja, ¿cierto?, inyecta un líquido ácido, entonces para neutralizar la picadura de la abeja utilizábamos cierto bicarbonato de sodio, ¿ya? Generando una neutralización, ¿ya? Lo mismo pasaba, ¿cierto?, en el caso de la avispa, pero en este caso, ¿cierto?, nosotros era el otro extremo, la avispa, ¿cierto?, su picadura, ¿cierto?, de la avispa era alcalina o básica. Por lo tanto, ¿cierto?, si era alcalino básico necesitaba algo, ¿cierto?, algo que fuera, ¿cierto?, ácido, ligeramente ácido como el vinagre. Entonces, si por ejemplo eh, lo pica, ¿cierto?, una avispa, usted debería, ¿cierto?, poner su manito, el lugar donde fue picado, en vinagre, ¿ya? Para neutralizar. También decíamos, ¿cierto?, que si uno tiene, por ejemplo, una acidez, producto de que comió mucho, ¿ya? Que se fue de asado, ¿cierto? Y se comió 4 choripán más bebida, ¿cierto? Y todo en exceso. Y en una hora, ¿cierto?, está con dolor de estómago y se le devuelve la comida y siente acidez. Uno toma un producto llamado antiácido, ¿ya? Que en definitiva, ¿cierto?, este antiácido está constituido, ¿cierto?, está formado por bicarbonato de sodio, ¿ya? El bicarbonato de sodio es ligeramente básico, por lo tanto, ¿cierto?, se genera una neutralización liberando, ¿cierto?, dióxido de carbono. Entonces usted, por ejemplo, se toma un Yastá, ¿ya? O se toma un antiácido, ¿cierto?, y va a liberar dióxido de carbono. O sea, sí. Entonces, ¿cierto?, usted si está acompañado, ¿cierto?, no es recomendable tomarse un antiácido, ¿cierto? Lo mejor es llegar a la casita y tomarse el antiácido y ahí liberarse, ¿cierto?, en su pieza. ¿Ok?
Vamos a seguir. Bueno, y terminamos, ¿cierto? Con nuestras reacciones químicas cotidianas y vamos a empezar, ¿cierto? Un nuevo contenido, ¿ya? Que se llama estequiometría, ¿ok? La estequiometría es una rama de la química, ¿cierto? Y la palabra en sí, ¿qué significa? Estequiometría, ¿cierto? Si lo dividiéramos, si buscáramos las raíces, ¿cierto? De la palabra, estequio, ¿alguien prendió su micrófono? Metría, ¿cierto? Viene de medida, ¿ya? Metría viene de medida. Y estequio viene, ¿cierto? De sustancia o elemento, ¿ya? O sea, va a ser una medición, ¿cierto? Del elemento, de la sustancia, ¿ya? Para empezar, ¿cierto? Este nuevo contenido, tenemos que ver lo siguiente. ¿Ya? Yo sé que más o menos ya se manejan en estos chicos, pero igual lo voy a reforzar, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, acá encontramos el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno, ¿cierto? Va a tener un numerito abajo. Ese numerito de abajo, ¿cierto? Representa la cantidad de átomos de hidrógeno. En este caso, ¿cierto? Significa que hay 2 átomos de hidrógeno, ¿ok? En el caso del agua, vamos a ver, ¿cierto? Que, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 2. 2. ¿Y cuánto de 1. Uno de oxígeno? oxígeno. 1. Perfecto. Por lo tanto, acá vamos a encontrar 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿ya? Si no hay un número, eso quiere decir que es 1, ¿ya? Sé que esto es muy básico, muy obvio, pero no importa, ¿ya? Es importante que lo recordemos. Acá, el dióxido de carbono, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 2. 2. ¿Cuántos de carbono? 1. ¿Cuántos de carbono? 1. 1. En el amoníaco, el desecho de los peces, lo que excretan los peces. ¿Sabían que los animales acuáticos excretan amoníaco? No sabía. Sí. ¿Sí? Así que los que nos echamos tintura nos estamos echando, ¿cierto? Desechos de peces. Pipí de pez. Eso nos echamos, por eso huele mal. Ya, está bien, no importa. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay acá? 3. Es ¿Y cuántos de nitrógeno? 1. Eso. Sé que esto, como les dije, es muy básico, pero es importante recordarlo, ¿ya? No está de más. Entonces, nosotros vamos, ¿cierto? Si ustedes tienen una tabla periódica por ahí, sería genial, ¿ya? Pero si no la tienen, vamos a ver, ¿cierto? Que en la tabla periódica va a haber un número grande y un número pequeñito, ¿ya? Número pequeñito, digo, de dimensiones, porque es mucho más grande, fíjense, ese número que este. Ese número de ahí, ¿qué representa? Estamos viendo tabla periódica. La escala. ¿La escala de qué? Es que van como en filita. Sí, van en filita. La pregunta es, ¿cómo se ordenan los elementos en la tabla periódica de partida? Por. A ver. Por el pH. ¿Puedo volver al anterior? ¿A qué anterior? ¿A cuál? ¿A esa? ¿Quién me está hablando? Nicolás, ¿a esa? La siguiente. ¿A esta? ¿A esa? Es que ahora lo voy a explicar. ¿Ya? Ya. Exactamente. ¿Ya? La tabla periódica, ¿cierto? Acá tengo una tabla periódica. En la tabla periódica, ¿cierto? Los elementos se ordenan de acuerdo a su número atómico, al Z. ¿Ya? Se ordenan de acuerdo a este número. ¿Ok? Al número Z, al número atómico. Y el número atómico, ¿cierto? ¿Qué representaba? Hoy lo tengo ahí, es un spoiler. El número atómico, ¿qué representa?
Está ahí ya. El número Z, ¿cierto? Está ahí abajo, ¿ya? Así La que no de se vale protones la sería pregunta. átomo. Representan los protones, ¿ya? La cantidad de protones. Recuerden que los elementos de la tabla periódica están en estado neutro, por lo tanto, la misma cantidad de protones, ¿cierto? Va a tener la misma cantidad de protones y electrones, ¿ya? ¿Ok? Están en estado neutro, no son iones. Nosotros veíamos, por ejemplo, cuando tienen esos como signos arriba, ¿cierto? Más, menos, ahí eran iones. Y eso representaba, ¿cierto? Cuando se cedía o se aceptaban electrones, ¿ya? En este caso, en la tabla periódica van a estar en estado neutro. La misma cantidad de protones, ¿cierto? Y la misma cantidad de electrones. ¿Ok? Entonces, y esto que está abajo, ¿cierto? Representa el número másico, ¿ya? El número másico. Por lo tanto, ¿cierto? Esto representa la cantidad de protones más neutrones. Por eso es mayor, ¿ya? Y nosotros, ese número es el que vamos a ocupar en esta geometría, ¿ya? Ese es el número que nos va a importar, ¿ok? Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Para calcular la masa molar, y con esto yo creo que con esto vamos a avanzar un poquito más. Para calcular la masa molar, ¿cierto? Voy a hacer lo siguiente. Yo en este caso, esto es dióxido de carbono, el CO2, ¿ya? El CO2. Yo en el CO2, ¿cierto? El dióxido de carbono, sé que hay un átomo de carbono y hay 2 átomos de oxígeno, ¿ya? Si yo voy a la tabla periódica, voy a ver, ¿cierto? Que el carbono tiene una masa atómica 12, ¿ya? Si yo voy a la tabla periódica, voy a ver, ¿cierto? Que el carbono, no sé si lo pueden ver ahí, si ustedes tienen una tabla periódica, vean, ¿cierto? Abajo, ¿cierto? La masa atómica del carbono sería 12, aproximadamente, y la del oxígeno sería 16, ¿ya? Por lo tanto, para sacar, ¿cierto? Para determinar la masa molar, vamos a multiplicar, ¿cierto? La masa atómica por 1. 12 por 1. Se me va a dar 12. ¿Ya? 16 por 2, 32. Entonces, para sumar la masa molar, ¿cierto? Va a ser 12 más 32. Por lo tanto, ¿cierto? La masa molar de esta molécula de dióxido de carbono va a ser 44 gramos mol. ¿Ok? Por lo tanto, acá tenemos, ¿cierto? Nuestro primer ejercicio. ¿Ya? Calculamos la masa molar del siguiente compuesto. ¿Ya? Este es el ácido sulfúrico. Por lo tanto, el ácido sulfúrico sabemos que son dos átomos de hidrógeno vamos a buscar la masa atómica. Voy a marcarla en la masa atómica. Voy a marcarla con esto. Ya. La masa atómica, ¿cierto?, del hidrógeno es 1. Por lo tanto, es 2 por 1 más el azufre. Vamos a ver el azufre, su masa atómica es 32. Por lo tanto, va a ser 32 por 1 más el oxígeno, ¿cierto? Es 16 su masa atómica, por lo tanto va a ser 16 por 4. ¿Ya? La suma de todo, ¿cierto? Va a ser 98 gramos mol. ¿Ya? Voy a ver al tiro el chat. Sale 1, ¿sí? Es 1, pues. Es 1, un hidrógeno por 2. 2 por 1, 2. Más 32, que es el azufre. 32 por 1, porque es un azufre. Más 16, porque el oxígeno, ¿cierto? Su masa atómica es 16, por 4, porque son 4 átomos de oxígeno. El total, ¿cierto? La masa molar del ácido sulfúrico es 98 gramos mol. $6,9 se aproxima a 7. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, aquí del boro es 10,8, lo aproximamos a 11. El caso del hidrógeno es 1. ¿Ya?
¿Ya? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? El del metanol, el grillito verde, ¿ya? El grillo verde. Ya vamos a hacer el siguiente ejercicio, pero obviamente voy a trabajar con ustedes. Ya. El carbono, entonces, ¿cómo sería? ¿Cuánto carbono tenemos? 1. 1. 1, perfecto. Voy a borrar ahí eso para no confundirnos. Ya. Tenemos un carbono, por lo tanto es 1, ¿ya? 1 por el carbono. Vamos a ver la masa, Sí. vamos a ver su masa atómica. ¿Carbono qué masa atómica tiene? 12. Por lo 12. tanto va a ser 1 por 12 12. más hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno tenemos? 3. 3 más 1, ¿o no? 1. Eso Sí. también es hidrógeno. ¿Ya? Eso también es hidrógeno. Por lo tanto son, ¿cuánto hidrógeno? 4. 4. 4 por Por 1. 1. Por 1. Más oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tenemos? 1. 1. Solamente Por lo 1. tanto es 1 por 16. 16. Perfecto. ¿Ya? Sumamos todo. ¿Cuánto nos da? Sería 12 más 4 más 16. ¿Cuánto nos da eso? 12 más 4 más 16. 32. 32. Por tanto va a ser 32 gramos mol. 32 gramos mol. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cómo sería el siguiente ejercicio? Voy a borrar ahí. Ya. El aluminio. Su masa atómica, ¿cuánto es? 27. 27. 27. Ya. Entonces vamos a marcar el aluminio y el oxígeno. ¿Ya? Entonces sería 27. ¿Cuántos átomos de aluminio tenemos? 2. 2. 7 por 2 Por 27. más No. 3. 3. No. Ah, sí. 3 por, da lo mismo, Por, el orden de factores no creo que. ¿dónde está? ¿Lo marqué? 16. 16. Ya. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Eh, 102 gramos mol. ¿Ya? Si lo hacen ustedes, les va a dar 102 gramos mol. ¿Ok? 27 por 2 da 54 y 16 por 3, ¿cierto? Nos da 48. 48. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende? ok. Sí se entiende, profe. Vamos a borrar todo. O sea, no importa el orden. O sea, No. No importa el orden. La idea es que tú te ordenes. Pero no importa ya. el orden. ¿Ya? Lo importante es que vayas contando la cantidad de átomos y multiplicando, ¿cierto? Por la masa atómica. ¿Ya? Ya. Ya vamos a hacer otro ejercicio. Ya. Siguiente. Y acá tenemos muchos ejercicios. Entonces, intenten determinar el primer ejercicio ustedes. ¿O está muy difícil ese, lo hago yo? No sé, con ustedes. Voy a sacar mi pizarrita. Ya. Entonces sería, ¿cierto? Voy a poner acá. El carbono es 12, ¿cierto? Sería 12. No me di cuenta que las cuestiones estaban arriba. Para arriba, sí. 12, Ya, entonces ya. ¿cierto? Está Por fácil. 8. Ya voy Más todo. ¿La va a hacer usted? 18, ¿no? ¿Quién lo hace primero? Es una competencia.
¿Quién responde primero? A ver. ¿Cuánto falta? Ya estamos casi en la hora. A las 12, a las 2:45 termina la clase, Mati. ¿Ya? ¿Está aburrido? ¿Como profe a qué hora? A las 2:45. Do- ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le daba? Justo 114. 114, perfecto. 114. Es 114. ¿Ya? Gramos. Más rápido del oeste. Ya. El siguiente, dióxido de carbono. No. Tu. Ese ya lo habíamos hecho. Es fácil, profe. Qué bueno que lo encuentre fácil. 44, perfecto. ¿Ya? 44. De pana. De pana. A ver. Siguiente, amoníaco. Amoníaco. Se está fácil. ¿Qué estamos haciendo? $17, perfecto. 17. 17 gramos más. Siguiente, el aluminato. Este ya lo habíamos hecho. 102. Sí. Perfecto. ¿Y el último? Es Con este terminamos. 40. 40, perfecto. Pongo 50. Uy, la broma. Bueno. Ya, perfecto. tan easy, sí, tan fácil. ¿Cierto? Sí, tan papa. Tan Como botados. hacerse un huevo. Súper. Ya. ¿Eso sería? ¿No hay Sí. dudas?